Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Roberto, buen día, ¿cómo estás? Bueno, vi muchas notas sobre la encuesta y que la estuviste analizando con Cristina, no sé si es así, pero que tenés un trabajo importante hecho de los últimos días. Sí, hemos hecho una encuesta presencial en todo el país, 2.000 casos y además con la importancia que tiene hoy en día la presencialidad, ¿no? En las encuestas por los errores que suele haber en encuestas telefónicas, fundamentalmente esas que se hacen con contestador automático y bueno, hicimos un mapeo, un diagnóstico de cuáles son los principales sentidos comunes, las principales posiciones en temas muy controversiales y, por ejemplo, creemos que uno de los temas relevantes para destacar es la cuestión de creer o no que hubo un atentado, un intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner y efectivamente los datos hablan por sí solo. Hay aproximadamente unos 2/3 de la ciudadanía argentina que cree que hubo un intento de atentado y que hay que condenarlo y luego hay 1/3 que sí efectivamente está pensando en que fue algo inventado, algo armado, y cuando miras bien quién es este tercio, es un núcleo de la población argentina que se caracteriza por posiciones muy nítidas y claras en un conjunto de variables que preguntamos en la encuesta. Por lo tanto, hay 1/3 que sí, y diríamos que hay 1/3 que no va a creer nada de lo que ocurra alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, o mejor dicho, va a creer lo que ellos quieren creer de manera previa, y que además tienen rasgos característicos de una nueva derecha argentina y se percibe desde la vinculación con Milei, Patricia Bullrich y fundamentalmente en otros aspectos más de rasgos ideológicos. Esta encuesta contradice y es justamente al revés que todos los números que habíamos visto hasta ahora, donde se decía que 2/3 no creían que había sido un atentado. Sí, de hecho yo creo que, Roberto, el valor de 2/3 que no creía el atentado surge a partir de un informe de redes sociales, además un informe de redes sociales sobre Twitter, que también tiene una caracterización porque es consumido en Argentina entre el 10 y el 15% de la ciudadanía. Por lo tanto, el dato que de alguna manera creó una suerte de matriz de opinión por parte de algunos grandes medios de querer posicionar que había una gran mayoría que no lo creía, insisto, surge a partir de ese estudio Twitter que de ninguna de las maneras podemos pensar que lo que ocurre en la sociedad argentina es lo que ocurre en la burbuja Twitter, y digo burbuja porque solo 1 de cada 10 personas lo consumen, y además sin contabilizar la cantidad de trolls, ¿no? De algoritmos que existen en Twitter, que no son personas, como ya se han demostrado en estos últimos años. Por lo tanto, nosotros, de hecho, en esta encuesta, insisto, presencial en todo el país, en toda la Argentina, evidentemente los números salen diciendo otra cosa, y además lo hemos monitoreado con otras preguntas. Por ejemplo, la credibilidad de La Nación o de TN o de Clarín, pregunta que hemos hecho en la encuesta, es pregunta que venimos haciendo habitualmente, también es 1/3 de la ciudadanía la que tiene una imagen positiva y le da credibilidad a estos 3 grandes medios de comunicación. O por ejemplo el tema de la justicia, ¿no? ¿Cuál es la sensación, la imagen, la confianza que hay en el Poder Judicial? Y vuelve a haber solo 1/3 que tiene imagen positiva y la gran mayoría no le cree o no le tiene confianza. Insisto, hay mucha coherencia en la caracterización de ese tercio y lo que pasa más allá, por afuera de ese tercio. ¿Y qué otras cosas preguntaste, Alfredo? Hemos preguntado preguntas, a mí me parecen siempre interesantes, aquellas que están afuera de agenda, quizás como por ejemplo la nacionalización del litio. Y digo que es interesante porque ahí uno detecta, identifica esos sentidos comunes progresistas, nacional popular, de izquierda, llámale como quiera, Roberto, pero que hay mayorías. Por ejemplo, hay una gran mayoría a favor de la nacionalización del litio. O hay una gran mayoría a favor de este bono de suma fija. Son aspectos que cuando le preguntas a la ciudadanía tiene una opinión absolutamente clara al respecto. Inclusive en cuestiones de todo lo que tiene que ver como el rol del Estado, siempre nosotros hemos encontrado que hay una sociedad argentina más progresista de lo que dicen algunos medios de comunicación. Y eso es interesante. A veces queda eclipsado
por el fuerte ruido y por lo cohesionado y sólido que efectivamente es un núcleo de ultraderecha en la Argentina, cada vez más nítido y sólido y cohesionado. Sin embargo, eso no puede excluir de ninguna de la manera que existe una sociedad argentina que quiere un Estado protagónico cuando le abordas cuestiones como la nacionalización del litio como recurso estratégico, como políticas sociales, como cuestiones de mejoras del salario a través de una sumatoria fija. Es decir, esos aspectos, siempre que lo preguntamos, están encima de la mesa y hay una mayoría a favor de ello. ¿Vos pensás que hoy por hoy el discurso político queda tenido por esas encuestas o esos trabajos que difunden ideas que en realidad no son representativas? Es decir, yo escucho muchas veces a políticos del Frente de Todos hablarle a un ciudadano que por ahí no existe o que no es mayoría como le han vendido. Digo, la influencia de los medios y de esos trabajos termina permeando incluso en sujetos importantes del Frente de Todos. No sé si vos lo percibes de esa manera. Coincido totalmente, Roberto, y de hecho en la encuesta incluso nosotros creemos que a veces se ensancha de manera errónea este mal llamado Corea del Centro, Avenida del Medio, o esta gente que no está politizada supuestamente en nada. No, la ciudadanía argentina está muy politizada. Otra cosa es que tenga desconfianza de la clase política y haya hartazgo de su clase política en general. Y eso es cierto que ocurre. Y cuando hemos preguntado por este aspecto, sí, hay una mayoría que dice estoy cansado de los políticos y políticas. Pero claro, trasladar eso o confundir eso con que la sociedad no está politizada y no percibimos eso. De hecho, la única opción real de ganar la partida electoral el año próximo para el Frente de Todos es sintonizar, reconectar, volver a acercar a una parte del electorado que se siente defraudada, pero que no se va a ir al otro lado. Y eso también está muy nítido en nuestra encuesta. Cuando le preguntamos a la gente que votó en el 2019 a favor del Frente de Todos, hay aproximadamente 2/3 que siguen apoyándole. Quizás no de una manera exageradamente entusiasta, pero sí creen que se ha hecho lo máximo que se ha podido. Sin embargo, hay 1/3 de ese electorado que dice estoy decepcionado. Pero cuando le preguntas si se va a ir a la otra vereda, a cualquiera de las otras veredas, no se va a ninguna de las otras veredas. Ese ciudadano, esa ciudadana, no es perteneciente a ese Corea del Centro, no está despolitizado, de ninguna de las maneras. De hecho, cuando preguntas aspectos como lo del litio, lo de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, cuando plantean políticas sociales determinadas, cuando planteas explicaciones de qué significa el cambio en la Argentina, eso es muy interesante. La mayoría de esta gente dice el cambio en la Argentina significa enfrentar a los más poderosos. Te das cuenta que ese porcentaje, decepcionado relativamente, no ha cruzado de ninguna de las maneras la vereda hacia ninguna de las alternativas de la derecha argentina, de los proyectos conservadores argentinos. Por eso a veces es un error, como tú bien remarcas, Roberto, caer en la tentación de que es una parte de la sociedad no politizada, que no está en ninguna parte, que incluso se ha derechizado. No, yo creo que hay que radiografiar bien este porcentaje de población que, insisto, nunca se fueron. De hecho, las legislativas de medio término tampoco se fueron a votar en contra, sino lo que se quedaron sin votar. No fueron a votar, cual. Claro. Que sería un problema, ¿no? También puede sostenerse. Sería un problema porque en este momento, si bien es cierto, y eso a mí me ha sorprendido, de que yo creía que la ciudadanía no creía que las elecciones que se vienen podrían ser tan importantes. Yo pensaría a priori que no había un clima electoral a estas alturas del partido. Sin embargo, sí, la ciudadanía argentina, por muchas razones seguramente, creen que las elecciones que se vienen van a ser importantes. Y ahí, como tú planteas, hay un porcentaje, insisto, más o menos el 1/3 de los que votaron en el 2019, que todavía están en ese duelo, en esa decepción, pero que van a depender de cuál sea la manera de comunicarse, la manera de hacer política, las candidaturas, para que vayan a votar o probablemente no vayan a votar, porque seguramente es casi, por lo que vemos nosotros en los números, migraciones hacia el otro lugar son muy marginales. ¿Leíste algo del resumen que se publicó sobre el libro que va a sacar Macri y las propuestas?
Sí, he leído uno de sus capítulos que es prácticamente un dogma, ¿no? O neoliberal casi escrito, yo diría que fue copy-paste de los años 80, 90, porque cubre todas las expectativas de eso. Yo creo que también es interesante cuando uno lee este resumen y lo ponen en contexto, en perspectiva de nuestra encuesta, también percibes cómo al interior de ese bloque conservador de derecha, ultraderecha, hay una gran variedad, yo diría que hay matices, hay diferenciaciones, incluso el electorado está como medio confuso porque hay varias alternativas encima de la mesa, que es un sector de los radicales, los libertarios, incluidos hoy en día al interior del PRO, también diferentes ofertas encima de la mesa con matices que a la hora de la verdad son importantes. De hecho, la imagen positiva de sus líderes y lideresas también tienen diferencias notables, y de hecho ahí sí te puedo decir, Roberto, que mirando el promedio de todas las encuestas en la Argentina, casi te diría con absoluta rigurosidad que tienen inflado el valor de imagen positiva de Mauricio Macri, que de ninguna de las maneras da ese valor promedio que están sacando en nuestra encuesta, pero yo he corroborado, he cotejado con algunos encuestadores, diría yo, del otro lado, y me confirmaban que el valor, la imagen positiva de Mauricio Macri es muy, muy baja, a diferencia de otros líderes y lideresas. Vos trabajás con el promedio de las encuestas, te lo escuché comentar también sobre Brasil. ¿Es más efectivo que tomar una encuesta en particular? Siempre yo diría que es muy, muy relevante cuando uno mira, pues las encuestas todas tienen una metodología, todos tienen un momento determinado de empezar el campo y de terminar el campo. Si uno mira el promedio quincenal o mensual, depende del momento que quieras analizar, yo cuando se acercan las elecciones siempre miro un promedio quincenales. En el Brasil, el promedio quincenal de la primera vuelta prácticamente lo acertó. El promedio de voto válido para Lula era 47.9 y sacó 48.4. Y de Bolsonaro estaba un poquito subvalorado, pero muy poquito. Muy poquito, además teniendo en cuenta que hay un porcentaje oculto y ahí además no terminan las encuestas el día de la votación, sino 24, 48, 72 horas antes. En la Argentina yo vengo monitoreando desde el 2019, incluso tengo un mapa del 2022 de las imágenes de todos los 8 principales líderes, lideresa o de intención de voto a las internas, y creo que cuando uno mira el promedio, bueno, pues se amortiguan o se compensan ciertos sesgos, a excepción de, como te decía, que uno observaba que la imagen de Mauricio Macri en promedio está mucho más alta de lo que creemos que existe, porque existen algunas encuestadoras que le están dando el doble de la verdad que tienen imagen positiva. Y eso te eleva el promedio. De hecho, te das cuenta cuando uno mira incluso estadísticamente, es un poco pesado explicarlo, pero observa cómo hay valores muy alejados del promedio y siempre en la misma encuestadora algo raro está pasando. De hecho, hay mecanismos que le puedes hacer eliminar ese valor que condiciona mucho el promedio, incluso te darían valores, pues efectivamente, mucho más confiables. Claro. ¿Y cómo está Cristina en las encuestas? Yo creo que esta es la 10ª encuesta, Roberto, que hacemos en la Argentina desde el año 19, 6 meses antes de la cita electoral presidencial, y Cristina siempre tiene una imagen muy estable. Pero además una imagen muy estable que significa, en el caso de Cristina, igual que le pasa a otros grandes líderes en América Latina, que imagen positiva es voto. En el caso de Cristina, cuando alguien le pregunta si le dicen si tiene una imagen positiva o negativa después de la continua, perpetua campaña en su contra, y después de tantos años de estar en la centralidad, cuando uno dice tengo una imagen positiva es porque al final tiene una fidelidad electoral y política muy fuerte, y la imagen de Cristina está muy por encima de la de Mauricio Macri, y está muy por encima del resto de los actores que existen al interior del Frente de Todos, y es muy, muy estable, o sea, tiene muy poco vaivén. Y lo que yo sí creo, y esto es una conclusión, de la misma manera que en el año 2019, con los números que teníamos 6 meses antes de la cita electoral presidencial, a nosotros nos parecía que el Frente de Todos tenía una victoria asegurada. Me acuerdo que nos dijeron casi de todos por decir esto, pasó así, nos quedamos hasta cortos. Esta vez la conclusión, mirando los números, están todavía lejos, es que la partida no está perdida para el Frente de Todos. Y sería un error garrafal asumir una derrota anticipada,
un pesimismo también muy a priori, muy precoz, porque los números no te dan esto, dado que el piso político electoral de Cristina es muy elevado, es muy competitivo, si lo quisiéramos plantear en términos electorales. Y, bueno, vos hablas con todos los actores. A mí me parece que todos actúan pensando en que vamos a perder. Yo sí escucho, siento permanentemente que hay una... Sí, se impuso algo así como una suerte... A Álvaro García Linera le escuchaba decir internamente conmigo que hubo una suerte de diáspora previa, ¿no? Por parte de todo del espacio en un sentido amplio. No solo hablo de la alta dirigencia, sino de cuadros intermedios, incluso un cierto sector del periodismo que rápidamente, al primer golpe, al segundo, al tercero, ya anticipan una derrota y casi se fueron al lugar de la resistencia cuando todavía no se ha disputado electoralmente. Esto no significa que no haya dificultad, pero a mí me parece que con los números encima de la mesa, digo números no precisos, siempre como tendencias, me parece que hay partida. Lo que sí es cierto es que la partida tiene más probabilidad de victoria para el Frente de Todos en primera vuelta que no en una hipotética segunda vuelta. Porque en una hipotética segunda vuelta sí habría quizás una mayoría que podría oponerse a que el Frente de Todos pudiera ganar. Algo parecido a lo que ocurrió quizás en el Ecuador, para que el correísmo no llegara a ganar en segunda vuelta. Recordando que en primera, Andrés Arauz en su momento fue el primero más votado, se quedó corto. Yo creo que todavía hay posibilidades de lograr ese por encima de 45%, porque el piso de Cristina es muy fuerte, es muy sólido, y lo que le falta no es tanto si lo proyectamos a voto válido, que hay que recordar que es como se mide en cualquier cita electoral en la Argentina. Así que yo sí creo que sería un error garrafal, porque cuando uno echa la persiana, el no se puede es casi la primera gran razón para perder una cita electoral o una cita política. Claro, bueno, que la suma de esas decisiones de los que piensan que se va a perder puede llevar a perder. Lo primero es porque además dejas de pelearla, de batallarla, de creerla, de generar entusiasmo, de generar épica, de hacer cosas que crean que realmente son útiles para poder ganar. Yo de verdad que no creo que la partida electoral, de hecho he mirado otros números y he visto escenarios de Mauricio Macri versus Cristina Fernández de Kirchner. Insisto, son ensayos más que de doble vuelta ni de electoral, sino un poco para dónde estarían alineadas la ciudadanía respecto a estas dos candidaturas, sean sus nombres o sean otros. Pero ahora mismo he visto, insisto, más encuestas, además de la nuestra, que coinciden en que Cristina Fernández de Kirchner tendría más fuerza electoral política que Mauricio Macri. Por lo tanto, claro, con esto no significa que sea el escenario preciso y concreto, haya paso o no haya paso, en el año próximo. Pero no podemos de ninguna de las maneras anticipar un resultado, porque además al interior de ellos también hay una alta fragmentación partidaria, electoral, que además me parece que esto es un fenómeno a empezar a estudiar con mucha seriedad en la Argentina. Ocurrió en Chile, ocurrió en Perú, viene pasando en Europa, y yo creo que esto va a reconfigurar mucho el mapa electoral para el próximo año. Y vos hablas de Cristina de manera personal, no de un candidato de Cristina. Ahora cuando miras la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, ella sí tiene todavía esta fuerza electoral, además de lo que sabemos que implica como identidad política, ¿no? Ella en imagen es una imagen alta. Cuando mides escenarios electorales donde estaría ella compitiendo con Mauricio Macri, también está. Cuando miras al interior del Frente de Todos para unas hipotéticas primarias, y esto he analizado no solo con nuestra encuesta, sino con el promedio de todas las que se vienen publicando al respecto, no hay la menor duda que Cristina es la que aglutina mayor preferencia electoral al interior del Frente de Todos y es la más competitiva, pero sin lugar a dudas, contra los sectores más conservadores. Efectivamente, insisto, todavía falta mucho y vas viendo candidaturas que aparecen, nombres que aparecen, que todavía tienen alto grado de desconocimiento, no solo al interior del Frente de Todos, sino también en el otro lugar. Por ejemplo, Manes, ¿no? Todavía tiene un alto grado de desconocimiento, pero empieza a tener una imagen positiva muy sólida, muy estable, y quizás esto explique en parte lo que está ocurriendo también al interior de Juntos por el Cambio. Me quedé pensando si todos esos golpes que le dieron a Manes quizás terminaron sirviéndole.
Es probable primero porque aumente conocimiento. El conocimiento, a eso me refiero, claro. Exacto, y que seguramente que de parte del conocimiento hay un porcentaje que se va quedando. Él tiene una imagen positiva muy elevada, muy importante en el sector de Todos Juntos por el Cambio, inclusive si metieras al ala libertario, aunque no estén dentro, por afuera, tiene una imagen positiva, insisto, competitiva. Esto no significa, y ahí sí que es cierto, que esto sea traducido a intención de voto. En el caso de Manes tiene un gap, un hueco muy importante entre lo que es imagen positiva e intención de voto. Algo parecido también le pasa a Milei, ¿no? Que tiene una imagen positiva, que ya se ha estabilizado después de muchos vaivenes. Empezó muy alto, tuvo una caída abrupta, ahora se ha estabilizado. Hay una ciudadanía que le tiene simpatía, una ciudadanía más ultraderechizada, pero en términos de intención de voto, tampoco a nosotros nos salen los valores promedio que he visto en otras encuestas en torno al 20 puntos de intención de voto, no, lo cual no significa que no sea importante y significativo. Tiene importancia, pero no tanto como, insisto, algunas otras estudios de opinión pública vienen mostrando, que me parece que hay un juego permanente de intentar inflar, ¿no? Para me imagino que disputas internas. De hecho, nosotros por eso evitamos quizás sacar publicado siempre la parte más de intención de voto e imagen, porque si bien es relevante, a mí me parece mucho más importante que haya una ciudadanía mayoritaria que esté a favor de nacionalizar el litio, por ejemplo. Claro, así es. ¿Y la reta, Alfredo? La reta, fíjate que